Hola, vale, pues ahora mismo lo que voy a hacer es explicaros un poco cuál es la lógica que sigo en Atrote, explicar un poquillo el funcionamiento de la página web y de qué forma este sería los cuadernos de tutoría, los vídeos que acabo de colgar, sería el punto de aplicación de todo lo anterior. En primer lugar tendríamos lo que es el profesorado y las familias. Aquí hay una serie de materiales tanto para el profesorado como las familias. Sería un poco, pues aquí tendríamos toda la parte de los temas que se tratarían durante toda la web de Atrote. Aquí en la parte de presentación de programas lo que tendríamos es una explicación de cada uno de los programas que desde Atrote proponemos, tanto para el plan de acción tutorial como para el plan de convivencia. Un poquito puedes contar la introducción, los contenidos, los criterios de evaluación de los programas. También hablamos de la metodología, de la temporalización, un poquillo presentar cada uno de los programas para que tengáis una visión general y veáis si se adapta o no a lo que estáis buscando hacer en la hora de tutoría. Aquí estaría el apartado de diseña tus sesiones, que sería cada uno de los programas, ver de qué forma se implementa en el centro, de qué forma se aplica. Y aquí, esta parte de aquí, serían los cuadernos de tutoría, que sería ya lo que sería el eje vertebrador de todo esto, un poco la aplicación de todo esto en la práctica con los alumnos. Entonces, por ejemplo, empezamos con los materiales para el profesorado. Si nos metemos, por ejemplo, en enseñanza y aprendizaje, podemos ver aquí son PDFs que se pueden descargar y que se pueden imprimir. Tendríamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, un poquito la teoría, cómo conseguir que atienda de forma activa, la serie de pautas, cómo facilitar el aprendizaje, siguiendo lo que es la estructura del aprendizaje, el proceso, cómo presentar el material para facilitar el aprendizaje, cómo conseguir que utilicen lo aprendido fuera del aula, un poco promover lo que es el aprendizaje significativo. Sí, pues aquí estaría, por ejemplo, lo que son las pautas y lo que es un poco la teoría de que está basado sobre todo en el libro Aprendizaje e Instrucción de Mayer, en el que se recogen los últimos estudios que se han hecho en el campo de la instrucción y en el campo del aprendizaje. Aquí tendríamos estas partes, ¿no?, que sería toda la parte para el profesorado. Aquí tendríamos, por ejemplo, para las familias nos podemos meter, por ejemplo, en prevención de conductas de riesgo. Si nos metemos aquí podemos ver un poco la contextualización y los diferentes apartados. Introducción, la resiliencia, que es como factor individual el que mejor previene la aparición de conductas de riesgo. El estilo educativo positivo constructivista, que sería el estilo educativo que más favorece que no aparezcan las conductas de riesgo en los adolescentes y en los preadolescentes y en los niños ahora ya también. La sociedad inclusiva, que sería el factor social más promotor de una convivencia positiva y por lo tanto preventivo de aparición de conductas de riesgo. Y pues aquí pues vemos un poquillo lo que es cada uno de estos. Hay un breve texto y, por ejemplo, si nos metemos en las adicciones, pues lo presentamos mediante el círculo de la adicción para entender de qué forma se produce la adicción y por qué es tan difícil salir de ella, ¿no? Un poquito presentar los comportamientos adictivos y los comportamientos delictivos, que incluirían los comportamientos sexuales de riesgo, la violencia de género, el sexting, el grooming, el acoso y el ciberbullying o ciberacoso. Y aquí un poquito lo que es el resumen. Esto sería escrito sobre todo enfocado hacia las familias. Aquí estaría toda la parte de profesorado y familia. Si nos metemos, por ejemplo, en presentación de programas, nos encontramos con los programas que se proponen para hacer en el plan de acción tutorial y en el plan de convivencia. Si nos metemos, por ejemplo, en aprender a aprender, ya que estamos con este tema, nos damos cuenta, aquí sería la presentación del programa y se presenta lo que es la introducción, los objetivos, los contenidos, la metodología, la temporalización y los indicadores para la evaluación. Nos vamos metiendo y vamos desarrollando cada uno de estos apartados. Aquí la metodología,
la temporalización, un poco para ver cuántas, aquí se explica, pues son 5 sesiones de 50 minutos de duración, y indicadores para la evaluación del taller estarían aquí. Y aquí estarían las partes de accesos. Si nos metemos en cada, pues podemos entrar directamente aquí en el apartado de diseño de sesiones, que será este que vamos a ver ahora a continuación. Diseña tus sesiones. Si nos metemos aquí, aquí es donde tendríamos acceso directo en otra página, y desde aquí también entramos. Aquí, como podéis ver, ya aparece lo que es el programa sesión a sesión. La sesión 1 siempre se ofrece la plantilla para que diseñéis vuestra propia sesión. En esta plantilla pues un poco el repaso de la sesión anterior, recordar qué contenidos queréis repasar, presentación de los contenidos de la sesión, un poquito qué contenidos vais a presentar, la dinámica de trabajo que habéis escogido, el nombre de la dinámica, una breve explicación para tenerla, para refrescar, materiales necesarios, una reflexión final, las preguntas, siempre después de una dinámica y una reflexión final, y la evaluación de la sesión, un poquito para que sigáis el seguimiento del programa, la calidad de las reflexiones de los alumnos, el grado de participación y el comportamiento, un poco para que podáis ir evaluando lo que es vuestro trabajo. Aquí, por ejemplo, si nos metemos, yo creo que era en la sesión, sí, en la sesión 6, donde teníamos accesos. Aquí en la parte de accesos, aquí se proponen una serie de cosas para hacer en la sesión. Pero aquí tenéis para elegir específicamente qué queréis hacer vosotros. Por ejemplo, si nos metemos aquí en las dinámicas de cohesión, podréis ver que tenemos, pues proponemos un montón de dinámicas para que escojáis aquella que mejor se adapte a vuestro grupo o a los contenidos que queráis dar en esa sesión de tutoría. Tendríamos, por ejemplo, la dinámica de los ciegos, pies atados, el engranaje, giraciegos, el juego de las sillas al revés o los aros. Si me meto, por ejemplo, en el engranaje, tenéis aquí una explicación de la dinámica y también tenéis la opción. Si la elegís, si está la elegida, os descargáis el PDF y ya os lo podéis llevar a la sesión directamente. Aquí tendríais todo lo que es la explicación de la dinámica, las preguntas para la reflexión, etc. Vale. Ya vimos el diseño de sesiones, que sería un poco la aplicación de lo anterior al aula. Y por último, los cuadernos de tutoría, que es de lo que acabo de subir ahora los vídeos. Seguramente ahora ya no va a faltar mucho que esta explicación, pero bueno, os las presento brevemente. Aquí tendríamos lo que son los cuadernos de tutoría, tanto para educación primaria, que sería para quinto y sexto, como para educación secundaria obligatoria, para la ESO, y para formación profesional. Y aquí un poquillo, pues las diferentes hojas. Esta sería la vista semanal de educación primaria, mucho más sencilla que esta, que sería la de secundaria. Aquí estaría el planifico, sigo y evalúo, que en primaria solo sería el sigo, sería solo estas páginas que se incluyen al final de la agenda. Y en secundaria y en FP tendríamos lo que son el planifico, el sigo y el evalúo para todo el curso. Aquí tendrían para anotar las actividades con los amigos, teléfonos y cosas que ellos consideren interesantes. Y aquí estaría la parte de los objetivos. Un poco si queremos trabajar a nivel de tareas, material, estudio, comportamiento con educación primaria, un poco que ellos tengan en su propio cuaderno el seguimiento y los esfuerzos que han hecho durante todo el curso. Y también es una forma de comunicarse entre la familia y la escuela. Y estos serían los objetivos que se marquen para educación secundaria y para FP. Un poco lo que se intenta con esto es promover que ellos se den cuenta de lo protagonistas que son en su proceso, y marcando ese objetivo, siguiendo sus planes y evaluando y siendo un poco proactivos, pues pueden conseguir lo que se propongan, si el objetivo claramente es realista, que también lo vemos durante el cuaderno. Aquí tendríamos las actividades que se proponen cada mes a mes en el cuaderno para hacer en tutorías. Aquí los propósitos, por ejemplo, aquí la igualdad. Estas serían de marcarse objetivos realistas, cómo marcarse objetivos realistas para ESO y para FP. Y esta, por ejemplo, sería la de cómo gestionar la frustración.
Aquí esta sería específica para FP. Mes a mes lo que se hace en FP es que ellos se vayan desarrollando a nivel competencial para la profesión para la que se están preparando, y mes a mes harían su rueda de la vida y evaluarían su nivel de realismo para ir poco a poco ajustándose y ir convirtiéndose en buenos profesionales. Aquí tendríamos los cuadernos de tutoría en los comunicados entre la familia y la escuela. Un poco tener en la agenda, en el cuaderno, todo el seguimiento de los distintos comunicados que se hicieron bidireccionales siempre, entre familia y escuela. Aquí tendrían el apartado de los mapas de orientación. Este sería de educación primaria, con el sistema educativo, un poco las opciones que tienen en él. De educación secundaria, exactamente igual, su mapa. Y de FP, pues exactamente igual. Y tendrían un espacio para anotar. Este sería el desarrollo de la web. Tendríamos entonces las pautas para el profesorado y para las familias, un poco siguiendo el marco siempre es sistémico, constructivista y positivo, o sea, tienen esas tres características. La presentación de programas, donde se presenta cada programa. El diseña tus sesiones, que es la forma de llevar esto al aula. Perdón, se me fue el dedo. Y aquí, por último, los cuadernos de tutoría, que sería el resultado de todo esto, todo este trabajo, acabaría aquí y serían los propios alumnos los que seguirían, evaluarían y tendrían lo que es la oportunidad de darse cuenta de cómo con su esfuerzo se consiguen resultados. Vale, pues esta es la presentación de la web. Muchas gracias y un saludo.